Buenos días, yo soy Julieta Traverso, médica tocoginecóloga del Hospital Rivadavia. La clase de hoy va a ser la de trauma en el embarazo. Antes que nada, lo que tenemos que considerar y tener siempre en cuenta es que estamos lidiando con dos pacientes, la madre y el feto. El mejor tratamiento para el feto siempre va a ser realizar una evaluación temprana y adecuada y dar una óptima resucitación a la madre. ¿Por qué? Porque la principal causa de muerte fetal es la muerte materna. Si la madre sobrevive, la principal causa de muerte fetal pasa a ser el desprendimiento placentario. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estas pacientes? Tenemos que considerar siempre que hay cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo y el efecto de estos cambios sobre los patrones de lesión y la respuesta del organismo al trauma. Para que tengamos en cuenta, el útero permanece intrapélvico hasta la semana 12 aproximadamente. Luego comienza a salir de la pelvis y se convierte en un órgano abdominal. Alrededor de la semana 20 se encuentra a nivel umbilical y a las 36 semanas alcanza su altura máxima, que es en el margen costal inferior. Durante las 2 últimas semanas el feto va descendiendo lentamente a medida que la cabeza fetal se encaja en la pelvis y a medida que el útero crece de tamaño, reduce los confines del espacio intraperitoneal y desplaza los intestinos hacia el abdomen superior. Como resultado, durante un traumatismo abdominal cerrado, el intestino está protegido, mientras que el útero y su contenido se vuelven mucho más vulnerables. En cuanto a los cambios fisiológicos, hay cambios relacionados con la edad gestacional, hay un shunt importante del sistema circulatorio, hay derivación de sangre al útero y al feto en desarrollo, y esto coloca a la madre en riesgo después de un tramo, pero menor capacidad de compensación del shock y un aumento del riesgo de lesión. En cuanto a los cambios cardiopulmonares, tenemos un aumento del gasto cardíaco en un 20-30%, un aumento de la frecuencia cardíaca materna de 10 a 15 latidos por minuto, disminución de la presión arterial de 10 a 15 milímetros de mercurio, un aumento en la frecuencia respiratoria en reposo y la elevación del diafragma por el mismo útero, lo que hace que se disminuya el volumen torácico. La administración de oxígeno suplementario debe usarse de rutina en las pacientes obstétricas traumatizadas, conscientes o no, por su marcada disminución a la tolerancia a la apnea, precisamente por la reducción del volumen torácico y todo lo que acabamos de explicar. En cuanto al volumen sanguíneo sistémico, lo que tenemos es un aumento del volumen plasmático, un aumento del volumen de glóbulos rojos y por lo tanto hay un aumento de la volemia total de un 45 a un 50%. Pero ¿qué pasa? Hay una hipervolemia por dilución o una anemia del embarazo, por así llamarla. Hay un aumento del volumen plasmático mucho mayor que el volumen de glóbulos rojos, lo que produce una anemia relativa. Por esto es que la embarazada tiene una tolerancia mayor a la pérdida de sangre, debido al incremento fisiológico de su volemia a expensas de un aumento mayor del volumen plasmático. En cuanto a los cambios gastrointestinales que presenta la embarazada, hay un retardo en el vaciamiento gástrico, lo que aumenta el riesgo de vómito y broncoaspiración. Como ya dijimos antes, el útero se convierte en el órgano abdominal más grande, entonces es más probable que se lesione después de un trauma contuso o penetrante. A medida que el embarazo va progresando, el estómago y el intestino son desplazados en dirección cefálica por el útero grávido. Esta situación, sumada al aumento de la presión intragástrica, es lo que lleva a que el tiempo de tránsito intestinal sea más prolongado y se retarde el vaciamiento gástrico. Entonces, la embarazada es una paciente de alto riesgo de vómito y regurgitación, como ya dijimos anteriormente, del contenido gástrico. A su vez, las embarazadas están en mayor riesgo de broncoaspiración debido a una producción de ácido gástrico en reacción al aumento de la gastrina. Y a su vez, la paciente embarazada siempre debe ser considerada como que es una paciente con el estómago ocupado, precisamente por todo lo expuesto anteriormente. Se debe pensar el uso de sonda nasogástrica para descomprimir el estómago cuando hay dudas sobre la integridad del tracto y cuando la paciente está inconsciente o sufrió un traumatismo cerrado abdominal grave. En cuanto al sistema urinario, la vejiga está desplazada por el útero gestante hacia arriba y adelante.
Entonces hay un mayor riesgo de lesión vesical después de un trauma contuso o penetrante. A partir de las 14 semanas de gestación, como ya dijimos, el útero pasa a ser un órgano abdominal, entonces queda más expuesto a lesiones. Y la vejiga, cuando se encuentra distendida por su contenido de orina, se transforma en un órgano abdominal entre la semana 20 y el tercer trimestre. A medida que el embarazo avanza, las lesiones penetrantes de la vejiga son cada vez más frecuentes, obviamente. Como es esperable, durante el embarazo hay un aumento del flujo sanguíneo uterino. Para que tengamos una idea, la no embarazada recibe un 2% del gasto cardíaco, mientras que la embarazada el 20%. Durante el shock temprano, debido a la liberación de catecolamina, se produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos uterinos. Esto disminuye un 20-30% del flujo sanguíneo uterino. ¿Sí? Esto sería una pérdida aguda de sangre a nivel uterino, lo que lleva a riesgo de hipoxia y muerte fetal. Puede, por todos los cambios que fuimos explicando anteriormente a nivel vascular y sistémico, no observarse cambios en la presión arterial materna en forma inicial. ¿Qué es el síndrome de hipotensión supina? Es que durante la gestación, el útero gestante comprime la vena cava inferior cuando la paciente se encuentra en posición supina, lo que lleva a una reducción del retorno venoso y del gasto cardíaco hasta un 30%, lo que agrava el estado de shock. La compresión de la vena cava inferior, por lo tanto, puede provocar hipotensión materna, síncope o desmayo y bradicardia fetal. Todo esto es más común después de la semana 20 de gestación, porque como explicamos, el útero ya pasa a estar a nivel umbilical. ¿Cuáles son las principales causas de muerte fetal en un trauma en una embarazada? Como ya dijimos anteriormente, la principal causa de muerte es la muerte materna. En segundo lugar, el shock materno. Y, si la paciente sobrevive, el desprendimiento placentario. Ahora, ¿cómo transportamos a la embarazada? Antes que nada hay que restringir los movimientos espinales como en cualquier otra paciente. Inclinar la tabla 15 a 30 grados a la izquierda, esto es para compensar la hipotensión supina que acabamos de hablar. O, en caso de que no se pueda inclinar la tabla 15 a 30 grados, el desplazamiento manual del útero hacia la izquierda, si bien este no es tan efectivo. En cuanto a la evaluación inicial de la paciente, la secuencia es igual que para las pacientes no embarazadas. No cambia nada. En caso de estar disponible el uso de Doppler o alguna forma de monitorear los latidos fetales, siempre es útil y ayuda a la evaluación de la paciente. Las prioridades son las mismas que para las pacientes no embarazadas. Algo importantísimo es no confundir los signos vitales normales del embarazo con un estado de shock. Como ya dijimos anteriormente, el pulso es 10 a 15 latidos por minuto más rápido que en cualquier otra paciente y la presión arterial 10 a 15 milímetros de mercurio más bajo. En cuanto al shock en el embarazo, hay que tener en cuenta que se puede perder hasta un 30% del volumen sanguíneo antes de mostrar un cambio significativo en la presión arterial materna. Esto es por lo que se explicó anteriormente, de todos los cambios a nivel circulatorio, sanguíneo, cardiológico, que hay en una paciente embarazada, con un aumento del volumen sanguíneo a expensas de un aumento del volumen plasmático. Puede existir a su vez un sangrado oculto importante, ya sea intrauterino o intraabdominal. Esto es debido a que el útero está muy vascularizado, por un lado, y por otro lado es que aún con sangrados importantes en estadios tempranos, puede no haber datos abdominales por la distensión peritoneal de la embarazada. En cuanto al manejo de la paciente embarazada con shock, es fundamental durante la evaluación inicial de la embarazada traumatizada administrar oxígeno al 100%, porque la hipoxia materna produce una disminución del flujo placentario y un aumento de la resistencia vascular uterina. ¿De acuerdo? El oxígeno al 100% es fundamental. Trasladar con empacamiento espinal completo, inclinar la tabla hacia la izquierda, ¿sí? Si eso no se puede hacer, desplazar el útero hacia la izquierda en forma manual para compensar el síndrome de hipotensión supina que ya mencionamos anteriormente. Continuando con el manejo del shock, aparte del oxígeno, es fundamental garantizar accesos intravenosos con 2 vías de grueso calibre con solución fisiológica o Ringer lactato.
Se puede requerir un reemplazo mayor de líquidos comparado con una paciente no embarazada y se debe siempre considerar la administración de sangre en forma temprana. A modo de resumen, estamos tratando con dos pacientes, la madre y el feto. Los cambios fisiológicos aumentan el riesgo de lesión y de shock. Siempre hay que tratar el shock de manera temprana. Prevenir y tratar la hipoxia administrando oxígeno al 100%. Prevenir el síndrome de hipotensión supina, inclinando la tabla a 15 a 30 grados o desplazando el útero en forma manual. Reevaluar a la embarazada en forma frecuente, porque con grandes pérdidas de sangre puede no haber grandes cambios a nivel clínico. Y siempre, siempre, siempre recordar que la madre es la mejor enjuagadora. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda pueden contactarse con nosotros vía mail y sacarse cualquier duda que les surja.